Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos, cada uno de ustedes, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Josué capítulo 1. Josué 1:5. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Repito estas dos palabras. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Hermanos, siéntense. Este texto es bien hermoso. Quiero predicar bajo estas dos palabras. No te dejaré ni te desampararé. Estas palabras, hermanos, se las dijo Dios a Josué. Y se las dijo exclusivamente cuando le está diciendo que se levante para ir a tomar las tierras prometidas. Cuando Dios, hermano, le presenta a Josué la misión de ir y tomar las tierras prometidas que Dios le había prometido a Israel. Y esto fue especialmente cuando ya muere Moisés. Ya Moisés no puede continuar con el pueblo de Dios. Ahora Dios ya tenía preparado a Josué para que Josué fuera el personaje en el Señor que pudiera dirigir a Israel hacia las tierras prometidas, hacia un lugar que Dios le había prometido a Israel. Josué ahora estaba recibiendo de Dios un llamado, una administración especial, una misión, un envío, algo que Josué iba a hacer. Y hay unas cosas, hermano, importantes que Josué debía hacer para ese trabajo. Habían unas cosas importantes que el mismo Dios se las recomienda a Josué, para que Josué pudiera entrar a esa tierra. Aparte de las dos cosas importantes que yo leí en el versículo 5, hay algunas cosas que Josué tenía que hacer y que Dios se las recuerda. O sea, es Dios quien le da palabras, es Dios quien lo aconseja, es Dios quien le dice a Josué, Josué, tu actitud será esta, tu postura será esta, tu papel será esto, lo que tú harás será esto y yo haré esto. Para esta misión necesitas tales cosas. Ya vamos a mencionar, ya vamos a ver esas cosas. Solamente levántate y entra a la tierra, toma las bendiciones que ya se le prometió a Moisés y se le prometió al pueblo del Señor. Bueno, la misión era tomar por posesión las tierras, eso era, pero en ese trabajo, en esa labor que Josué iba a hacer, hermano, Dios sabía que las cosas no iban a ser fáciles, que iba a haber siempre algo con que enfrentarse. Algo se enfrentaría a Josué. O sea, las cosas no eran solamente de irlas a tomar. Había una labor, había un trabajo que hacer y había sí un reto que enfrentar. Porque no era solamente, hermano, ir a recibir algo que Dios tenía para su vida. Entonces Dios preparó a Josué y lo orienta, escuche, lo orienta con palabras. Lo orienta con palabras. Y en esa administración que Dios le hace a Josué, le hace recordatorio de Moisés. Y Josué tenía bien claro cómo fue Dios con Moisés. O sea, Josué tenía una experiencia bajo la cobertura ministerial de Moisés. Josué había visto tantas cosas, tanta maravilla, y cómo Dios se había glorificado en Moisés. Para Josué era una experiencia ya, hermano, en su vida de ministerio. Algo que apoyaba la misión que Josué tenía que ir a hacer eran, en primer lugar era Dios, porque Dios lo estaba comisionando. En segundo lugar, Josué tenía una historia de ministerio. Desde joven anduvo cerca de Moisés y Moisés lo estuvo preparando, y Moisés sintió en el Señor, experimentó en el Señor que Josué iba a ser una persona importante no en el término carnal, en el término humano, sino en las manos de Dios sería un personaje útil. Eso lo entiende Moisés. Moisés, como líder de Dios, tiene un discernimiento, escucha la voz de Dios y comienza a ver a aquel joven que está al lado de él y comienza, hermano, a trabajarlo intencionadamente. Moisés de alguna manera comenzó a tratar ahora a Josué pensando en un futuro de este hombre, pensando en el llamado que Dios había puesto en él. Y Moisés comenzó a trabajar. Hay un historial que se mira desde que salen de Egipto y que van a lo largo del desierto y pasan, llegan incluso cerca del Jordán. Cuando ya donde muere Moisés, Josué ya está, hermano, bendecido, ministrado, se le ha ministrado, ya se le han puesto las manos encima, ha orado por él para que recibiera sabiduría, recibiera dirección,
Bueno, Moisés lo ministra, pero Moisés le dio un seguimiento a Josué, preparándolo para un futuro ministerial, para un futuro de misión. Dios le pone eso en el corazón a Moisés y Moisés trabaja en Josué en esa área. Entonces Josué adquiere una experiencia. Su historia estaba marcada ahora por una experiencia de ministerio. Parte de la experiencia era que él había visto cómo Dios había estado con Moisés. Josué miró eso. Josué miró cómo el pueblo funcionó, cómo el pueblo se movió, cómo actuó. Y también él vio cómo Moisés enfrentó todos esos casos. Pero aparte de ello, Josué miró cómo Dios se glorificó apoyando a Moisés a favor de ese pueblo en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, no porque Dios les proveyó crisis o porque Dios le dio crisis. Era, hermano, una crisis creada por ellos mismos. Era una crisis hecha por ellos. Ellos hacían la crisis. Pero Dios en su amor y en su misericordia estuvo siempre respaldando a Moisés. Y de esa manera Dios estuvo ministrando a Israel. Y ahí le estuvo Dios bendiciendo con maná del cielo. Les dio un alimento especial. Les dio agua de la roca. La ropa que ellos vestían se las cuidó el Señor. Y por tantos años esa ropa ya andaba en ellos. Por un buen tiempo en sus vidas. Su calzado nunca les falló. La ropa nunca les faltó. Cuando se enfermaban también recibían sanidades. Bueno, hermano, todo eso, Josué conocía ese contexto de vida de Israel. Y todo eso le beneficiaba a Josué como un elemento de experiencia en su vida para un futuro de gloria que Dios le tenía a Josué. Entonces Josué contaba con un historial maravilloso, con una experiencia grande, hermano. La misma gente provocaba crisis y era un desastre. Eso lo miró Josué. Él estuvo enfrente de aquello, observando, discerniendo, interpretando, mirando el comportamiento y el efecto de ese comportamiento. También Josué miraba cómo Moisés enfrentaba eso. Qué difícil eso, hermano, qué difícil eso. Porque esa gente se quejó contra Moisés 1000 veces y hasta lo querían matar en el camino. Pero también Josué miraba cómo Dios estaba con su siervo Moisés. El tiempo va pasando y Josué se va desarrollando físicamente, en edad, en experiencia, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, etc. Josué va creciendo, va prosperando, pero tiene una bendición hermosa que se le agrega a Josué, que va a su favor. ¿Cuál es la bendición que se le agrega a su favor? La administración intencionada de su vida espiritual de parte de Moisés. Moisés entendió, este hombre Dios me lo está poniendo a mi lado para que lo prepare, porque él va a hacer cosas grandes. Ahora Moisés intencionadamente comenzó a trabajar con Josué y comenzó a orientarlo, a aconsejarlo, a dirigirle, a enseñarle un montón de cosas. ¿Sabe cómo le llaman eso, hermano? Se llama mentoreo. Cuando ya entramos al área de mentoreo, hermano, se procura en ese mentoreo, hermano, desarrollar a la persona en el potencial que la persona tiene. Por ejemplo, hay un potencial en la vida de una persona y verdaderamente, hermano, cada creyente en el Señor ha recibido una bendición en su vida. Una bendición en su vida, ha venido aprendiendo, traen algunos dones, algunos talentos naturales desde que nacen. Luego se desarrollan estas personas en experiencia, van aprendiendo muchas cosas. Luego las crisis de la vida, las circunstancias que las personas enfrentan, sacan de ellos, hermano, algún potencial tremendo y vienen desarrollando grandes talentos, grandes capacidades, incluso hasta para liderar. Pero también hay dones especiales que el Espíritu Santo reparte, que da para con eso levantar a la gente y que la gente sea útil y de esa manera le sirvan al Señor. Josué venía siendo bien edificado, bien preparado, y Moisés lo viene mentoreando, es el mentor de Josué. Le viene dando seguimiento a las capacidades, a las virtudes, a los talentos, a los dones, al potencial que había en Josué. Lo viene asesorando, lo viene preparando. Entonces se le agrega a Josué esa bendición en su vida. Y de tal manera que Dios estaba preparando a un hombre para con ese hombre hacer grandes cosas. Hablando de nosotros respecto a esto, ¿creen ustedes que Dios está preparando un hombre y una mujer y una familia para cosas grandes? ¿No cree usted que Dios lo está trabajando a usted? Todas esas cosas que usted pasa, traslademos ahora aquel ambiente que vivió Josué, trasladémoslo a la iglesia. No en el sentido así como Josué lo vivió,
Hoy las cuestiones se nos expresan de diferentes maneras. Usted no ha escuchado personas que dicen, hermano, estoy pasando un desierto, hermano. Y desierto es hostil, hermano. En la vida cristiana. Circunstancias terribles que enfrenta una persona. Podría ser una enfermedad, problemas en la familia, rechazo, abandono, gente envidiosa que se levanta en contra de los hijos de Dios, cosas tremendas. A veces la forma que muchos padres que no conocen a Cristo, las formas negativas y feas que tratan a sus hijos y les causan grandes estragos a su vida. Y por ahí en la vida cristiana otras circunstancias, hermanos, que vienen. No es ahora un desierto como el de antes, pero en términos espirituales y en actividades y en hechos de otra manera, se transforma como un recorrido también de circunstancias difíciles. Y cuando usted ya ha sido puesto, cuando nosotros hemos sido puestos por Dios en sus benditas manos, el Señor ahora nos toma con propósitos grandes. Esas cosas Dios las va a transformar en algo bueno para nosotros. Está usando esos medios para prepararnos. Esa cita de Romanos capítulo 8, versículo 28, que se aplica a nosotros y tiene que ver en un contexto también espiritual de formación en frente de las circunstancias difíciles. El apóstol Pablo dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquello que venga en términos negativos para nuestra vida, Dios en su poder y en su amor y en su misericordia a favor de nosotros, hermanos, lo va a transformar en bien para nuestras vidas. Es decir, que no se pierden aquellas cosas difíciles y duras que nosotros pasamos. En otras palabras, Dios la toma como enseñanza para nosotros. Tomamos enseñanza de las experiencias. Y Dios viene formando a la gente, viene formando familias enteras, viene formando hombres y mujeres, viene formando jóvenes, viene formando niños, familias enteras, preparándolas con un gran fin, con un fin, hermano, maravilloso. Y si por ahí cayó en buenas manos ministeriales, en buenas manos de gente que le va a ministrar en Dios, póngale entre su misma familia, se levanta un papá, se levanta una mamá con una visión espiritual de ayudarle, de incentivarle la vida espiritual, la vida cristiana y de guiarlo hacia un fin. Su vida va, como decimos, va avanzando. Y si también su iglesia, su congregación, su denominación, sus autoridades, sus líderes que lo aman, son parte también intencional en alguna manera de ayudarlo, aunque sea en un poquito, en su desarrollo y crecimiento espiritual en medio de sus tantas pruebas y enseñanza y escuelas que está viviendo en lo que presenta el mundo, hermano, Dios está usando todos esos medios para formar a un líder, para formar a una mujer, para formar a un hombre con propósito grande, porque el Señor, todo mundo en Cristo, toda gente en Cristo debe darse cuenta, debe saber que el Señor, que en Dios no se pierde nada para nosotros, que en Dios no perdemos nada, en Dios no perdemos nada, hermano. Aún estas experiencias así, cuando nosotros las tomamos, hermano, y decimos, cuando somos sabios y decimos, no, yo voy a adorar al Señor en frente de mis circunstancias, en frente de las pruebas, en frente de necesidades que se presenten, teniendo o no teniendo, que yo voy a servir a Dios con lo que pueda, y se enfrenta y sufre y enfrenta circunstancias y enfrenta problemas y enfrenta pruebas, obstáculos y todo, y va con el objetivo único de bendecir al Señor. ¿Usted cree que Dios no va a utilizar eso como un recurso tremendo para transformarlo y hacer en su vida una vida maravillosa en el Señor? Todo eso viene funcionando, hermano. Todo eso viene a favor de nosotros. Lo que yo le quiero contar a usted esta noche en este detallito, que el Dios, hermano, el Dios para con nosotros. No se pierden ni aquellos detallitos más pequeños que usted considera que posiblemente no tengan valor. Aquellas cosas que posiblemente usted no le prestan atención. Y dice usted como que ahí no hay nada. Solo quiero decirle que en Dios esas cositas pequeñas tienen un valor muy grande. Tienen un valor muy grande a favor de nosotros. Dios toma todo eso, junta todo eso y de ello hace algo especial para usted. Y de esa forma Dios viene formando a un hombre, una mujer, una familia, un joven. Y a la larga, la inversión que se ha hecho es grandísima. En otras palabras, como comenzó a sembrar semillas de una en una, o si hablamos del ahorro, comenzó a ahorrar dinero de peso en peso, de poquito en poquito. A la larga, ¿qué es lo que le va a aparecer allí? Vaya al banco y vaya a ver
cuánto ha hecho aquellas moneditas o aquellos billetitos o aquellas cosas poquitas que ha hecho, y usted, como lo hizo intencionado, ahorró intencionadamente en aquello. El resumen allá, al final va a ser que va a haber una cuenta, va a haber algo bueno que sacó de allí. Quiero decirle que en Dios usted no pierde nada. En sus pruebas, en su lucha y en todo lo que le pueda suceder, en el nombre de Cristo, y en todo aquello que se expone o está expuesto o permite Dios que se exponga, pero Él está ahí a su lado, y sus pruebas y sus luchas que usted pasa, quiero decirle que todas esas cosas van a favor de usted, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es una parte para usted. Siguiendo con Josué, en Josué se estaba formando un hombre de Dios. En Josué se estaba preparando, Dios estaba preparando un líder. Dios estaba preparando a alguien especial que sería en la obra de Dios, útil para la obra de Dios, y que sería un gran hombre, de quien se hablaría hoy también en ese libro con su nombre llamado Josué. Y Josué venía con todo eso, y me gusta así el trabajo intencionado de Moisés. De pronto Moisés deja de existir, y viene Dios ahora y habla con un hombre que Dios venía formando de por años, que Dios venía preparando. Era su tiempo, era su momento, era la oportunidad de Dios. Ustedes han visto un texto que dice que el que comenzó en nosotros su buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. ¿Sabe qué habla? Habla de una obra espiritual, de una obra maravillosa de Dios en la vida del creyente, formando a una persona, transformándola y guiándola hasta llevarla a su fin, al objetivo, hasta aquel día de la vida de la persona, o hasta aquel día que Dios que ha decidido tener a la persona aquí en la tierra. El que comenzó en vosotros su buena obra la perfeccionará. Y venimos como la luz de la aurora, como dice aquel hermoso texto. Miren, aumento esa gloria que va, porque en el Señor usted no pierde nada. ¿Sabe por qué la gente no disfruta la presencia de Dios, hermano? Ni disfruta la gloria de Dios, ni disfruta su vida en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, en tiempos de lucha, y aún no disfrutan las cosas que son para el Señor, el trabajo, el ministerio y todo. ¿Sabe por qué? Porque no entienden esto. Pero aquel que se ha dado cuenta que en Dios, que vale la pena servirle al Señor, y que nuestro Dios no se pierde nada, y que todo lo que hacemos de corazón tiene recompensa de parte de Dios, y que todo lo hacemos por gratitud y por amor al Señor, y Dios que conoce nuestros corazones. Yo quiero decirle esta noche, hermano, lo grande y lo pequeño que usted haga delante de Dios tiene grandes recompensas en el nombre del Señor. Esa hermosa cita de 1 Corintios 15, 58. Oiga lo que dice. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, no pierdes nada. El esfuerzo suyo en frente de tantas cosas, esfuerzo suyo en el Señor, en frente de tantas cosas, Dios lo toma, hermano, para bien, y lo toma para bien nuestro. Muchachas que padecen pruebas, que padecen dificultades, jóvenes que enfrentan cosas difíciles, familias enteras que enfrentan saber cualquier cosa, lo que sea, en el Señor, por la causa de Cristo y por el amor al Señor, que enfrentan cosas por el amor a Cristo. Eso no se pierde. Todo lo que podemos hacer, hermano, Dios lo toma para bien. ¿Usted cree que Dios no está recordando lo que usted hizo ayer? ¿Lo que usted hizo la semana pasada? Aquel trabajo que hizo andando y orando, con dificultades para él, y que enfrentó grandes cosas, y que sí fue por la causa del Señor. ¿Usted cree que Dios se ha olvidado de todo eso, hermano? Dios no se olvida de eso. A usted se le puede olvidar. ¿Cuántas experiencias tenemos en nuestras vidas que ya no las recordamos, en las cuales nos dimos para Dios sirviendo y hasta con sufrimiento? Tal vez usted, de su memoria, de su libro personal, de su corazón, tal vez ya excluyó algunas cosas lindas que usted hizo y ya ni se acuerda. Pero yo le voy a contar que hasta este momento, hasta este instante de su vida, el Señor ha venido anotando todo aquello que usted ha hecho para Él
y que usted está haciendo para Él. Incluso las experiencias en momentos difíciles, en momentos tremendos, todo lo que le ha sucedido, Dios ha tomado aquello, y hermano, lo ha tomado y lo está aplicando a nuestra vida para formar con ello en nosotros un hombre, en las hermanas una mujer, una madre, una esposa, un hijo, una hija, que sea para la honra y la gloria del Señor. Así que en Dios vale la pena, hermano, hacer. Josué, en el tiempo del llamado, o sea, en el tiempo de esta gran misión, Josué ya tenía un recorrido hermoso. Dios lo había venido preparando. Josué se había sometido y Dios se había glorificado. Ahora es el momento. En otras palabras, es el momento tuyo. Como quien dice, para este momento te estaba preparando. Otra palabra podría ser, para este momento te quería. Te necesito en este momento y para esto te preparé. Y se llegó tu momento. Se llegó tu oportunidad. Se llegó el momento especial. Hermano, es Dios quien llama. Hermano, es Dios quien confirma. Hermano, es Dios quien recuerda muchas cosas. Es Dios quien honra. Es Dios quien hace los llamados, las afirmaciones, las confirmaciones. Yo creo que nuestra postura en el Señor, dos cosas importantes le recomendaría. Ame a Dios con todo su corazón viviendo para Él. Dele las cosas a Él. Póngalas en manos del Señor. Y en su respectivo momento, el Señor va a hacer cosas que usted, posiblemente usted ya sabía de cosas que Dios iba a hacer en su vida. De alguna manera, usted entendía que algo quería Dios con usted, pero Dios le va a salir con grandes cosas lindas, hermano. Va a decir usted, yo no me esperaba esto, y Dios tenía para mí grandes cosas. Esto tenía Dios para mí. Sí, así es. Josué, a Dios le habla, Moisés lo viene trabajando, pero llega el momento cuando le dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora escuche, quiero mencionar algunas cosas que Dios le habló y le recomendó a este hombre, de cosas que Josué debía hacer. Y luego hay dos cosas lindas que a mí me gustan en este texto, que son las que leí en el versículo 2, que Dios dijo lo que haría con Josué cuando Josué actuara como Dios le estaba recomendando. Vamos a ver de Josué capítulo 1, verso 1. Observen este texto porque voy a ir señalando algunas palabras importantes que nos van a beneficiar a nosotros en esta predicación, en este mensaje. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Escuchen, hermano. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Ya le está hablando de cosas que él va a hacer. Tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Una palabra importante en el versículo es, levántate y pasa este Jordán. Dios le está diciendo, levántate y pasa este Jordán. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5, cosas que vienen como promesas de parte del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué tiene una experiencia. Él vio no solo lo que le sucedió a Moisés con el pueblo, y no solo lo que vivió Moisés aparte del pueblo, sino cómo había visto Josué, cómo Dios había estado con Moisés, cómo Dios respondía glorificándose. Y luego Dios le pone el sello y le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Oigan, hermano, esas palabras son hermosas. Ahora aparece con esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. También le dijo, este libro de la ley no se apartará de ti ni de día ni de noche, sino que día y de noche meditarás en él. Y no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Josué tenía que hacer algunas cosas.
Pero en medio de todo eso le dijo, yo estaré contigo. Escuche, no te dejaré ni te desampararé. Josué nunca estaría abandonado por el Señor, ni tampoco nunca estaría desamparado. En otras palabras, Josué, enfrente de lo que vas a enfrentar, enfrente del grande reto que tienes por delante, enfrente de ello, yo no te dejaré. Yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, si pasamos estas palabras para nosotros hoy y nos ponemos a pensar en un contexto general de la Biblia respecto al mensaje de Dios sobre eso, que Dios no dejará nunca a su pueblo y que nunca lo desamparará, eso sí lo va a encontrar en toda la Biblia. Ese mensaje usted lo va a encontrar en toda la Biblia. Un mensaje que Dios le diga a su pueblo y a su iglesia: no te dejaré ni te desampararé. Esa palabra, sí, hermano, créala con todo su corazón. Esta palabra es para los hijos de Dios de todos los tiempos. Esta palabra es para los hijos de Dios de todos los tiempos. Que Dios ha prometido a sus hijos no dejarlos ni desampararlos. Jamás. Escuchó por allá unas palabras de un salmo donde dice aquel salmista: aunque mi padre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Y aquí Dios está diciendo: no te dejaré ni te desampararé. ¿Será esa palabra solamente para José? ¿Las vamos a dejar solamente allí en el Antiguo Testamento y que eso queda allá? Y que yo voy a abrir solamente el Nuevo Testamento y a ver las promesas del Nuevo Testamento. No. Ese Dios, hermano, ese Dios que honró a Josué por ser una persona que estaba con Dios bajo su cobertura y que le estaba sirviendo al Señor y vivía para Él, esas bendiciones estaban para Él. Pero esas bendiciones son para todos los hijos de Dios que también viven una vida que le agrade al Señor. Por eso les decía, los hijos de Dios de todos los tiempos. Es decir, que durante toda la historia de la vida, donde los hombres se han acercado a Dios, nunca nadie ha sido, hermano, abandonado por el Señor. Nadie en la historia bíblica ha sido abandonado por Dios, dejado de la mano de Dios. Nunca un hijo de Dios, jamás, no se descubre en la Biblia que ha sido desamparado. Si alguno expresó que Dios no estaba con él, o que me dejaste sufrir, o que esto me vino, Dios, ¿y dónde estabas? Y que lo digan así, lo mencionen así, es porque de alguna manera están hablando en lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando usted lee Cantares, cuando usted lee Job, cuando usted lee Salmo, cuando lee Eclesiastés, cuando lee Lamentaciones, usted encuentra un lenguaje figurado, porque ese es el estilo de lectura, el estilo de lengua, de forma de expresión y de comunicarse de la gente de ese tiempo. Y entonces usted va a escuchar cosas como que dicen: me abandonaste, Dios, me dejaste, no estuviste conmigo. Y usted va a encontrar lenguajes como lo de Job. ¿Cuántas veces se mira en el libro de Job como que Job dice: Dios me has abandonado? Y usted escucha también ahí en el mismo Cristo, cuando está crucificado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cosas así. Pero si usted le presta atención a la palabra de Dios y se da cuenta y entiende usted esto hoy, nunca, jamás estuvo ni estará desamparado ni tan solo uno de los hijos de Dios en este mundo. Dios nunca lo dejará ni lo desamparará. Podrá tener pruebas, podrá tener dificultades, y aún por falta de conocimiento podrá tener malas interpretaciones de sus experiencias, de lo que le está aconteciendo, de cosas duras que puede estar viviendo, y pudiera estar diciendo: me abandonó el Señor, Dios me dejó, Dios no está conmigo, en esto no estuvo Dios. ¿Podría usted decir eso? Lo dijeron ya los de la Biblia. Uno de ellos lo dijo Jesús, lo dijo David, lo dijo Job, como que Dios los había desamparado. Pero nunca nadie estuvo desamparado por la mano bendita del Señor. Jamás. Algo más, cosas lindas y con respecto a la forma que Dios nos está mirando, en la forma que Dios nos está tratando a todos. Hermano, nos está tratando con amor a todos. Dios no hace excepción de personas. Para Dios, hermano, miren, nosotros somos los que aquí tenemos rangos en la tierra. Aquí hay pastores, evangelistas, profetas, y la gente por cargos y por cosas grandes que tienes en las denominaciones, hermano, sienten como que son más grandes que otros. Muchos les pasa eso.
Es más, nosotros mismos miramos a otros, incluso mirar a alguien con una corbata, para muchos es como que esa persona es más que otro. O como que se viste mejor o porque sea como más preparado que otros. Fíjense que nosotros como que nos comparamos con la gente. Bueno, mucha gente se compara con otros y de esa manera viven una vida bien triste, bien afligida. Y muchos desprecian a otros y así se mira aquello. Por eso es que el apóstol Pablo, en esta cita de Romanos capítulo 12, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Es un consejo, hermano, muy bueno para la iglesia, porque ayuda a aquellas personas, hermanos, que tienen un autoconcepto más grande y superior sobre sus hermanos, por ministerio, por madurez, por crecimiento, por saber más, etcétera, que se consideran así. Pero también hay otro grupo de personas que se consideran como que no son nadie y que otros son sus superiores y sus mayores. Y entonces, hermanos, lo que hacen es vivir una vida afligida, sometida, humillada y como que no valen nada. Pero nosotros tenemos una medida maravillosa en la Biblia, un consejo. Por eso es lindo conocer la palabra. El texto dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No serás esclavo de ninguna de esas cosas. Por ejemplo, Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, nadie se considere más que nadie, ni tampoco menos, porque los dos extremos son malos. Cuando usted vive una vida como superior a sus hermanos, y póngale que lo haya sacado porque tenga ministerios, porque tenga dones, porque tenga letras, porque sea más. ¿Sabe, hermano? Hemos descubierto nosotros que hay gente, hermano, que mira de menos a otros solo porque tienen más años en las cosas de Dios. ¿Qué es eso? Había una doña en una congregación. Y mire, habían dos mujeres. Una de ellas recibió el bautismo en el Espíritu Santo y fue de bendición en una determinada fecha. Allá pasando el tiempo, otra hermanita de la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué fue la fiesta que sacó esta hermanita? La primera, a decir: yo fui primero que vos, yo fui primera que vos. Y por ahí vino agarrando una fuerza y sometiendo, controlando a una hermanita que como un año después recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Y la hermanita que ella, eso lo tratamos, eso se miró y eso fue tan clarito, que por edad, por fechas de manifestación y de riquezas, de privilegios espirituales que recibió de parte de Dios, comenzó a sentirse superior más que la otra hermanita y a verla como más inferior y a tomar como cierto control sobre ella. Y la otra hermanita lo que hizo fue, también en esa misma línea, se sometió y dijo: sí, es cierto. Y vino un día su pastor y le dijo: ¿qué le pasa? Usted no es más que ella, ni usted menos que nadie. Dios nos ama y nos ama por igual y nos mira en una manera especial. Y nadie tiene que sentirse más superior a nadie en ningún área de la vida cristiana. Aún si usted ha prosperado más que otros, y si Dios lo ha levantado y ha prosperado en muchas áreas de su vida, hablemos en el área secular, en el área espiritual, en el área de experiencia, o sea un ancianito en las cosas de Dios, nunca se considere alguien más importante y mirando de menos así a los demás hermanitos, porque los demás hermanitos no quieren eso. Ni tampoco usted, porque tal vez no tenga eso que la persona tiene, usted no va a andar allí también viviendo una vida, hermano, comparándose por cosas que se tienen. Los dos extremos son malos. Número uno, el tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Y aún tenerlo por debajo de todo también es malo. Dice aquí: conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada uno. En otras palabras, usted viva en su corazón lo que Dios ha hecho y disfrute esa gloria, pero no para mofarse sobre sus hermanos, ni para vivir una vida intimidada de nadie. Hay gente que se intimida por ver personas que se les considera que han obtenido otras cosas.
y que otros no. Entonces, tanto aquel como de alguna manera están viviendo un problema. Pero aquí nosotros estamos diciendo dos cosas importantes. Según Romanos 12:3, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es decir, con moderación, y tú pienses de sí conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Con esto le quiero decir que su Padre Celestial no tiene acepción de personas, hermano. Que su Padre Celestial no está viendo. El Señor, mire, hermano, el Señor es el que enriquece a la iglesia, ¿sí o no? Enriquece a la iglesia dándole dones espirituales, levantándola, bendiciéndola, dándole ministerio, haciéndola pasar por experiencias maravillosas. ¿Quién hizo eso? Lo hizo nuestro Padre Celestial. Pero yo no debo tomar esa coyuntura para hacer y deshacer sobre mis hermanos, para controlarlos, para decir que soy mejor, que sé más, que puedo más, que mis años, mi edad, mi experiencia. No, eso póngalo a un lado, porque Dios honra, hermano. Sí, Dios honra su vida y honra lo que usted hace para Él. Y Dios le ha permitido calar en su vida y adquirir experiencias maravillosas. Pero usted no es más que nadie. Nadie es más que nadie en el reino de los cielos. ¿Sí? Hablando de que porque tiene o porque no tiene, porque eso porque no es, porque posee o porque no posee, por edades, por las canas, por lo joven, por lo preparado. No, nada de eso. Porque Dios no nos mira de esa manera. Dios nos ama a todos, y a todos Dios viene preparando, está edificando y está desarrollando en una manera especial. En otras palabras, cada uno del cuerpo de Cristo está siendo bendecido y enriquecido por la gracia del Señor. Si se le permite a Dios que Dios lo ministre, Dios lo está tratando y le está ministrando. Pero en Él no hay eso, hermano, de que Dios va a despreciar. No. Si a Josué le dijo Dios, no te dejaré ni te desampararé, eso no es una etiqueta especial para Josué. No, en Dios no hay eso. Dios cuida siempre de sus hijos. Dios cuida siempre de usted. Y esa palabra recibámosla para nosotros. Él no nos dejará, no nos desamparará tampoco. En la Biblia no hay contradicción de parte de Dios. En la Biblia usted no va a encontrar que Dios se contradiga en esto. Y que un hijo de Dios un día haya estado abandonado. Jamás Dios abandonó a sus hijos. Jamás los abandonó. Jamás los abandonará. Siempre estará con ellos en todo tiempo en nuestra vida. Pero Dios va a estar conmigo, pastor, cuando en tiempos buenos y en tiempos malos. Él estará con usted en tiempos buenos y en tiempos malos. ¿Cuáles son los tiempos malos? Aquellos tiempos que usted considera difíciles, tristes, de aflicción, incluso hasta de luto, como sea. Son los considerados como tiempos malos. Pero en ninguno de esos tiempos Dios abandona a sus hijos. Usted me puede decir, pero es que Josué tenía una misión y en ese contexto Dios le dijo que no lo dejará. Bueno, ¿y cuál es su misión entonces? Es que como hoy no están las guerras, como en los tiempos de Josué, usted no anda uniformado como en los tiempos de Josué, ni anda con espada, ni anda con arcos, ni anda con ondas, no andamos con eso. Hoy enfrentamos, hermano, un tipo de batalla de otra manera. Estoy seguro que si las batallas de Jehová tuviéramos que librarlas como en los tiempos de Josué, tal vez yo estuviera con este micrófono aquí, pero por ahí tuviera una espada, hermano. No, eso cambió. Con un hermano estos días hemos estado diciendo, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Yo estoy escuchando la palabra un poco seguido. Yo quiero decirle, hermano, que Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Tiempos de huelgas, tiempos de lluvia. Mire, anoche, una preguntita, ¿cuántos estuvieron anoche bajo el fuego, los truenos y los rayos y los relámpagos? Pero que los haya visto con sus propios ojos. Hermano, yo me puse en un lugar ahí donde digo, si esto se cae, esto me puede proteger. Y de pronto se encendía una luz, hermano, en el espacio, tan cerquita, y me alumbraba los ojos. Sentía que se iba a estar los puntos. Digo, no voy a ver eso, no voy a ver eso. Y de pronto, hermano, un rayo que cayó como a la cuadra, mire, yo pegué un brinco. Eso estaba tremendo. Yo sentí una cosita. Mire, hermano, en Puerto Lempira, en el año 98,
En el año 98, yo estaba en Puerto Lempira cuando cayó un rayo. Yo no sé si esto quedó registrado en internet, hermano. Pero yo en el 98 estaba en Puerto Lempira. Y en el 98, de pronto se descargó una tormenta tremendísima. Y los muchachos, bueno, en Puerto Lempira hay un gran campo ahí cerca de, bueno, casi en la orilla de la ciudad. Y había llegado a ese pueblo, hermano, gente de diferentes comunidades. ¿A qué? A jugar básquet, a competencia, y eso era multitud. Mire, la tormenta caía, hermano, los relámpagos se escuchaban, los truenos sonaban. El campo, mira, así como casi de medio pie de agua. Pero esos muchachos eran indómitos, nadie los detenía. No los detenían ni los truenos, ni los relámpagos, ni los rayos, ni la tormenta por echar un gol. Y la tormenta estaba, hermano. En esos días nosotros teníamos con hermana Marcia, yo tenía con hermana Marcia una visita. Queríamos visitar a una pareja de pastores que habían venido de El Salvador. Eran salvadoreños y eran de las asambleas de Dios, eran muy amigos de la iglesia de Dios. Y los fuimos a visitar. Y la tormenta nos agarró mientras estábamos en esa casa. Hermano, cuando el viento soplaba, mire la madera, las tablas. Hermano, mire, póngale que esta palma de la mano sea una tabla. Mire, así. Mire que cuando el viento soplaba, mire que la tabla hacía así, mire. Yo sentía que se reventaban. Eso estaba horrible. Pero en el campo, como aproximadamente 7 cuadras, estaba una multitud de jóvenes. Gol, gol, gol. No se detenían. De pronto, lo que nunca en mi vida escuché, ni lo he escuchado, o sea, no lo había escuchado, ni lo he escuchado después. Un trueno, un rayo, el impacto. Parecía que Puerto Lempira se había hundido o se había hecho pedazos. ¿Cómo se escuchó? Eso fue tremendísimo. Ese trueno no lo grabaron ahí en Puerto Lempira. ¿Quién tenía? Posiblemente alguna cámara por ahí grabó eso, pero no lo he buscado por internet. No sé si yo estaba a 7 cuadras de ahí. La tormenta pasó, hermano. Cuando pasó la tormenta, comenzó la gente a correr por las calles y a gritar. ¿Qué pasó? El rayo cayó en el centro del campo. Hay 28 muertos. Y yo también salí corriendo, y aquella gente por el pueblo, hermano, que era una alarma tremenda. Sí, 28 personas cayeron tras el impacto, hermano. ¡Pum! Cayeron a tierra. La gente corrió a dar los primeros auxilios. Y mire, de 28 personas lograron recuperar 10 personas. Y 18 los fulminó el rayo. Lo que hizo, o sea, yo tuve esa experiencia de tener que acerca de eso. O sea, esas cuestiones sacude. Anoche yo estaba cerquita ahí como escuchando cosas que tal vez la experiencia, pero ¿saben cuál es la oración? Cuidadito, padre. No permitas. Y de pronto por las ventanas, por las persianas de vidrio, y me alumbraba hasta lo profundo, ahí a los cuartos alumbraba. Dios mío, ¿y qué es esto? Y de pronto cayó. Bueno, anoche estuvo feito. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Que aún en esos momentos difíciles, el Señor no te dejará ni te desamparará. En todo momento, en otras palabras, usted va a llevar esta noche, va a llevarse a su vida, va a llegar a su casa, pero llévese esta palabra. El Señor, y voy a hablarlo así como que usted lo está diciendo, el Señor no me dejará ni me desamparará. Oiga, hermana, qué bonito es. El Señor, usted va a llegar viendo la casa. Yo me acuerdo del día del hermano que estuvo predicando allá, que él dijo que Dios a sus hijos no lo dejará ni lo desamparará. ¿En qué tiempo? Todo tiempo, hermano. Esa es una promesa para los hijos de Dios. Esa es una promesa para usted. Tal vez ya no nos toque andar, no nos toque, gracias a Dios, no estamos en los tiempos de Josué, en los tiempos de Moisés, ni viendo la experiencia que Josué iba a enfrentar. Pero usted está enfrentando otras circunstancias. Y va a tener circunstancias en la vida, pruebas y dificultades va a enfrentar. Y en las que pudiera estar enfrentando, que tal vez sean personal para usted, que tal vez no se las comunica a nadie. Y tal vez solo Dios sabe que usted solo Dios sabe que usted está enfrentando cosas. Pero yo le voy a decir, en lo que usted pudiera estar viviendo, en lo que a usted le estuviera pasando, o en lo que le sucediera, le aconteciera, que viniera pues sobre usted, no se olvide que esta noche, este día domingo,
En este templo se predicó una palabra para los que hicieron presente, que Dios dice que a sus hijos no los dejará ni los desamparará. No olvide que esto lo pongo entre comillas. A los hijos de Dios, esa es una promesa para un hombre fiel para Cristo. Esta es una promesa para los hijos de Dios. Para los demás es otro tema, que ese tema no me toca a mí tocarlo esta noche, sino que el tema es que para los hijos de Dios, el Señor no los dejará y los desamparará. ¿En medio de qué? Lo que sea. Pregunta para ustedes: ¿los ha dejado el Señor alguna vez? ¿Quién ha sido desamparado algún día? Nada. Tal vez tu guerra podía ser, o tu problema podía ser una enfermedad. No sé qué más. Usted puede escribir o puede ponerle nombre a todo lo que le está pasando y hacer una lista de lo que le está pasando, pero póngale unas letras en rojo y en mayúscula encima de ello y diga: Dios me dice, no me dejará ni me desamparará. Lo que yo voy a hacer solamente es seguir adelante, esforzarme, ser valiente, no temer, no desmayar y continuar mi vida en Cristo como debo de hacerlo en el nombre del Señor. Enfrente de mi trabajo, enfrente de mis circunstancias, enfrente de mi ministerio, enfrente de lo que sea, etcétera. Yo caminaré con mi Señor, porque todo es lo que Él le recomendó a Josué. Solamente esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, camina en la palabra, no te apartes de la palabra, prospera en ella, sigue en ella, y no te dejaré ni te desampararé. Así que, hermanos, si se les pone muy oscuro la noche hoy, no tengan miedo. Y si tienen miedo, diga: Dios no me va a desamparar. Yo quiero decirle a Dios, gracias a Dios con ustedes. Aquí tenemos la palabra ya evacuada. Ese es el mensaje que esta noche tenemos para todos. No sé, mis hermanos, yo quiero invitarlos. Hermano, quiero invitar un momentito a hablar con Dios después de escuchar esta palabra. Si usted sabe que va sobre rieles en Cristo en su vida y que Dios está con usted aún enfrentando lo que sea, me gustaría que le viniera a dar gracias al Señor. Si usted está pasando momentos difíciles, me gustaría también que se fortalezca esta noche. Hagamos una oración. Quiero invitarlos a altar. Quiero que se levanten de sus sillas, levántense. Quiero que hagamos una oración en este momento. Quiero orar con usted. Tenemos un lindo Dios, es digno de adoración. Presentémonos un momento ante Dios respecto a esta palabra. Esta noche el Señor ha puesto en nuestros corazones. No nos dejará ni nos desamparará. Jamás. Por cualquier cosa que usted considere que es necesario presentárselo en este momento también y hablar con Él, con el Señor respecto a eso, hágalo. El Señor estará con usted. Padre, en el nombre de Jesús, nos damos un momento, Señor. Después de escuchar esta palabra, nos damos un momento, Señor, para orar, hablar contigo, para decirte cosas, Señor. Señor, tú has sido bueno con nosotros. Has sido bueno con nosotros. Has mostrado tu misericordia. Nos has abrazado, Señor. No nos dejas. Nunca nos has dejado. Jamás nos has dejado. Siempre has estado con nosotros.